Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de En Oficina Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo también. Tenemos a una maestra pensionada que ha dedicado su vida a la enseñanza y ahora, pues, a pesar de estar pensionada, continúa con la labor cuidando y educando a niños. No vamos a darle más largas al asunto. Estamos con doña Leda Marín. Doña Leda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Mucho gusto y encantada de estar con ustedes. Eso, qué bueno. Doña Leda, ya nos conocemos, hemos hablado en alguna ocasión, pero queremos que la gente la conozca. ¿Usted es oriunda de aquí de San Vito? No, señor, yo No. soy coronadeña, soy de San Isidro de Coronado. Ahí crecí toda mi vida, junto con mis papás y con 3 hermanos. ¿Y hace cuánto está por acá en Cotobruz? Yo me vine, Ricardo, hace más de 30 años. Yo llegué aquí muy joven, muy jovencita y soltera. Oh, aquí Ajá. conoció el amor, digamos. Aquí conocí a Ronnie Mena, Ajá, que supongo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? a su esposo. Él es mi esposo y, como le digo, tenemos más de 30 años de estar juntos. ¿Y qué tal le ha parecido San Vito? Bueno, ya es sanviteña, después de 30 años ya es sanviteña. Yo pienso que sí, que yo soy de corazón sanviteña. Sí. Aunque nací en San José, me crié en Coronado y el resto después de mi juventud, todo lo he vivido en San Vito. Muy bien. Usted es maestra o fue maestra de profesión, ¿cierto? Siempre fui maestra de educación especial. Uh-huh. Bueno, inicié, digamos, en educación preescolar. Ajá. Estudié un poquito preescolar, después ya me introduje en lo que era educación especial y me gustó mucho. Ajá. Entonces como que me especialicé en audición y lenguaje, ¿verdad? Que esa era la especialidad con la que me pensioné. Uh-huh. Y disfruté muchísimo mi tiempo de maestra, tanto, ¿verdad? Que después de pensionada, don Olman Fallas, Cambronero, supongo que lo conoce, ajá, el director del Colegio Sindea, me hace la invitación, ¿verdad? De que por qué no le ayudaba con una guardería. Pero imagínense que después de casi 30 años de educación en la escuela, ¿verdad? Volver a iniciar con un proyecto totalmente desconocido para mí es como así, como ¿cómo lo hago y por dónde empiezo, verdad? Híjole, pero nos estamos adelantando un poquito, ¿verdad? Porque yo quiero saber de ese tiempo como maestra, ¿qué tal? ¿Qué tal las experiencias con niños con en niños. Educación especial? Sí. Muy linda, vieras que fue Ajá. muy interesante, muy enriquecedora. Sobre todo, bueno, yo trabajé en la Fernando Centeno Güell al inicio. Entonces, venirse de la Fernando Centeno Güell a trabajar en una escuelita como la Escuela María Auxiliadora, que en ese momento era una escuelita rural, fue como un cambio bastante drástico, ¿verdad? Sin embargo, fue muy enriquecedor porque usted trabajaba más con los padres, el contacto con los niños era mucho más rico porque son niños con muchas limitaciones económicas. Eran niños que no tenían audífonos, eran niños que viajaban a San José a citas y muchas veces no tenían ni siquiera el dinero para las citas, ¿verdad? Wow. Inclusive en uno de los trabajos universitarios que yo hice al final de mi profesión, fue hacer un programa de radio. ¿Y qué tal estuvo eso? Era con Marvin Mora. Ajá. En ese momento. Entonces, por ejemplo, hacíamos un programa donde la gente llamaba y decía, bueno, yo tengo un niño que tiene estas y estas características. Usted podría decirme como de qué podrá tener o si el niño... Entonces yo les daba pautas, por ejemplo, de que si un niño tiene cierta edad y el niño no camina, deberíamos de llevarlo a un médico, a un especialista. Y en ese entonces, te estoy hablando del año 87, por ahí. Entonces, en ese momento tal vez no estábamos como muy empapados como es ahora, ¿verdad? Que hay tanto acceso, digamos, a especialistas y doctores, a mucha información. Entonces, eso era, digamos, el programa fue bastante exitoso porque era muy informativo. Le daba como luces a los papás para que agarraran malicia tal vez para ver que ese niño por qué no camina si ya está en edad de caminar. En ese momento que no habían redes sociales, digamos. Exactamente. Entonces, mucha gente llamaba al programa y preguntaba. Y era en Radio Maús. Entonces, era un programa de radio donde la gente se informaba. Qué bonito para esa época, ¿verdad? Era que sí, llamaban y hacían consultas. O, por ejemplo, yo les daba como pautas para que ellos
digamos, características de posibles niños con sordera. Oye. O características de niños que tenían problemas en el desarrollo. Entonces la gente como que le gustaba el programa. Mostraban bastante interés en ese momento, qué chiva. Y era, digamos, una forma de que yo pudiera manifestarme a la comunidad para terminar mi trabajo final, ¿verdad? También de graduación. Qué bonito. Fue muy interesante en esa época. Qué bonito. En este caso usted mencionó, bueno, hacía muchas consultas de sordera. Usted se especializó en comunidad de sordos, ¿verdad? Sí. Ellos con problemas auditivos en este caso. ¿Qué tal en ese momento en Cotobruz, cuando usted llegó acá, había mucha población sorda? Sí, sí había bastante demanda. Había en ese momento tal vez unos 16 niños. Oye. ¿verdad? Y de todas las edades. Y en ese momento, ¿ya le existía algún programa que les enseñara lengua de señas como un estándar o había que empezar así como con las uñas? Había que empezar como con las uñas. Por ejemplo, yo venía de un método oral que era la Centeno Well. Ellos no utilizaban en ese momento las señas. El ESCO se usaba más que todo en la parte de ciegos. Digamos, la escuela Centeno Well estaba dividida en ese momento en 3 departamentos, que eran retardo mental, audición y lenguaje y deficientes visuales. Okay. Entonces, los niños con problemas auditivos no podían accesar, digamos, no podían hacer señas porque era prohibido. Entonces tenían que hacer las señas en el departamento de visuales, de deficientes visuales, para que los niños no hicieran muecas, digamos, o cosas así, y tuvieran que verse forzados a hablar con voz oral. Wow, bueno. Así era antes. Ha cambiado bastante, ¿verdad? Según entiendo. Ajá. Ahora los programas he visto que van orientados a enseñarles desde pequeñitos a que aprendan señas. Por supuesto, tanto la seña como el lenguaje oral. Ok. Y bueno, durante el tiempo que usted estuvo acá en Cotobruz, ¿sí avanzó ese programa en cuanto a señas? ¿O se topó con alguna limitación a ese respecto? ¿Algún papá que de pronto le dijera, no, es que yo no quiero que aprenda señas o algo así? No. Aquí no, porque había como mucho desconocimiento, pero conforme pasaron los años, la gente se fue actualizando. Y por ejemplo, ya cuando yo me fui pensionando, ya hablaban del implante coclear, por ejemplo, ¿verdad? Ya habían niños que habían sido operados y todo. Entonces, se modernizó mucho, ¿verdad? Todo. Actualmente, ¿consideras que, por ejemplo, hay buena información al respecto para los niños con problemas auditivos? Yo pienso que sí, que en ese momento el que no sabe es porque no quiere saber, ¿verdad? Porque con tanta información que hay en las redes sociales, en todo lado, o sea, si usted busca algo, lo encuentra. Excelente. Sí, ahora he visto, digamos, que inclusive en Facebook hay como cortitos de cómo se dicen ciertas palabras en Desco, ¿verdad? Entonces uno puede ir aprendiendo también un poquito. De ese tiempo como maestra, ¿hubo alguna experiencia que la marcara, que le impactó, que usted recuerde hasta la fecha? Sí, hubo una niña, nunca se me olvida, fue como el primer año de que yo trabajaba, inclusive no estaba aquí en Cotobruz, estaba en San José porque trabajé como 3 años en escuelas en San José. Y era una niña preciosa, nunca se me olvida, era un primer grado. Y me acuerdo que la niña no llevaba su tarea, nunca llevaba la tarea, ¿verdad? Entonces yo le decía, mi amor, pero ¿por qué no hiciste la tarea? Otra vez no hiciste la tarea, ¿verdad? ¿Y por qué la tarea? Y cuando ya me llevaba la tarea me iba muy sucia, ¿verdad? Híjole. Entonces, yo creo que las maestras siempre son muy majaderas en eso, ¿verdad? Que tiene que ir limpia, que tiene que ir ordenada y todo lo demás. Yo le dije, pero ahora me traes todos los días la tarea sucia, mi amor, pero ¿por qué no limpia la mesa donde va a hacer la tarea, ¿verdad? Sí. Y entonces la niña se volvió un día y me dijo, seguro la obstiné tanto, ¿verdad? Ya cansada. Sí. Me dice, es que usted no entiende que yo no tengo mesa. Ah, pecado. Entonces, te estoy hablando de una situación en San José. No te estoy hablando de San Vito. Era en San José en ese momento. Entonces, a mí me marcó un montón, porque yo dije, ¿cómo es posible que yo no tuviera esa sensibilidad para percatarme de lo que la niña estaba viviendo? Porque era que la niña... Entonces yo ya me senté con la niña y le pregunté que a dónde hacía la tarea. Ella me explicó que la hacía en la cama, ¿verdad? Porque en la casa de ella no había mesas. Entonces, a veces uno no puede ser capaz de ver más allá de lo que uno quiere ver. Wow. Y hay que ver todas esas cosas, ¿verdad? Las limitaciones de la gente, la entrega,
Era una niña increíble, eran unos ojos preciosos, me parece verla, era una niña blanquita, me recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir para no, ¿verdad? Era una niña bellísima y era eso, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos esa sensibilidad para tratar a los niños y eso me marcó. Entonces, de ahí en adelante yo pensaba, siempre entrevistaba al niño antes de poder decir algo. De regañar, digamos. Exactamente. Yo imagino, doña Lea, que en ese momento fue como un baldazo de agua fría, ¿verdad? Totalmente, o sea, estar usted tal vez enojada de que ¿por qué la tarea es sucia? Y sale con pero eso. Pero todo el tiempo la tarea está sucia, porque ahora me hace la tarea pero viene sucia. Entonces volví y me dice, es que usted no entiende que yo no tengo mesa. Wow. Y eso me dolió mucho. Qué fuerte, qué fuerte. Demasiado. ¿Y aquí en San Vito, alguna experiencia tal vez bonita, igual que le haya pasado algo que recuerde de las experiencias que usted nos quiera contar también son buenas, ¿verdad? Vea, por ejemplo, bueno, allá había algo que me gustaba mucho cuando trabajábamos en educación especial, era cuando asistíamos a las Olimpiadas Especiales. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la escuela nos hacía todo un halago, ¿verdad? Por haber participado en las Olimpiadas Especiales. Y a mí me daba una risa porque ese día del acto cívico que nos recibía la escuela, los niños andaban la medalla puesta, yo no sé, Glenn, si se acordará. Ellos andaban la medalla puesta, ¿verdad? Y entonces, pasaban 4 o 5 días y los niños seguían con la medalla. Iban todos los días con la medalla a la escuela. Puesta. Ah, qué bonito. Entonces, yo digo que eso era como esa sensibilidad que tienen estos niños, ¿verdad? Que son tan especiales que para ellos era un grandísimo premio, ¿verdad? Y yo, mi amor, la medalla se guarda en la casa, ya no hay que traerla, ya pasó el acto cívico, ¿verdad? No, hombre, era el premio, era el premio. Ajá, pero eso fue muy bonito para mí, recordarlo. Qué bonito, ¿verdad? Como dices, son personas muy sensibles, ¿verdad? En todo sentido, artístico, emocionalmente, se expresan mucho, se les dice que son muy cariñosos, ¿verdad? Demasiado. Y yo veo que la gente se enfoca más que todo en ver la discapacidad y no ven los atributos que tienen los niños, ¿verdad? Las cualidades que ellos tienen. Porque generalmente si es una persona con discapacidad, está bien, tal vez tiene un impedimento para movilizarse, pero resulta que la motora fina dibuja precioso, ¿verdad? Pues he tenido estudiantes que dibujaban precioso, ¿verdad? Y no escuchaban. Pero para dibujar precioso no necesita escuchar. Entonces, a veces no valoramos a las personas en todo el conjunto, sino que vemos solo el defecto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Actualmente crees que todavía exista esa discriminación, por así decirlo, hacia personas con discapacidad o algún tipo de... Sí, discapacidad es la palabra, ¿no? Sí. Yo pienso que ya la sociedad está más abierta a las oportunidades de estas personas. Sin embargo, digamos, no hay fuentes de trabajo para ellos. Uh-huh. Debería de haber más apertura. Inclusive en los centros que yo dirijo, yo a veces he pensado en que sería bueno meter una persona, ¿verdad?, con discapacidad para que pueda tener acceso al trabajo. Pero también a veces me puedo pensar, por ejemplo, si es para que cuide niños, no escuchas si el niño está llorando. Okay. Si tocan el timbre, tendríamos que poner una luz para que pueda darse cuenta. Entonces, hay algunas limitaciones que sí no nos servirían en determinados trabajos. Sin embargo, pienso que ellos en otras habría que buscar algún tipo de oportunidad. Pero ellos lo que necesitan es una oportunidad para demostrarle a la gente que ellos pueden hacer la diferencia. Que les den el chance para iniciar. Sí. Qué bonito. ¿Hay algún mito, por ejemplo, en personas con discapacidad auditiva o algún otro tipo de discapacidad que usted diga, bueno, es que la gente cree esto, pero no es así? ¿Hay algún mito que podamos aclarar ahorita a las personas o no mucho al respecto? Yo pienso que es eso, digamos, las oportunidades. La gente no solamente se enfoca en ver las limitaciones físicas o intelectuales que tiene esta persona y no le da la oportunidad de mostrarle que hay cosas que sí puede hacer y las puede hacer bien. Entonces, yo pienso que la gente tiene que enfocarse en eso, y no tampoco en dar lástima, no. No decir el pobrecito, no, vea. Eso no, ni cómo le ayudo. Usted puede ayudarle, usted le puede, ayúdele a pescar, pero no le dé el pescado. ¿Entiende? Okay. Porque si usted le da y le da por lástima, entonces no está haciendo nada bueno con esa persona.
porque entonces no le está enseñando a cómo hacer él ese trabajo, ¿verdad? Cómo tiene que hacer para ganarse la vida. Entonces, por eso a veces no estamos tan de acuerdo, o no estoy tan de acuerdo y que que las personas todo se lo den, ¿verdad? Porque a veces somos un gobierno como muy paternalista, y becas y ayudas, y está bien, hay que darlas, pero no hay exceso para que la persona también tenga que esforzarse. Claro, claro. Pero en este caso igual, las personas con discapacidad son capacidades diferentes, pero pueden aprender, pueden ejercer sus Pueden trabajos. aprender, pueden hacer sus trabajos. Pero digamos, vamos a ver, a veces uno como padre tiene un niño pequeño sin discapacidad y uno dice, colapsa es complicado en muchas ocasiones. Ahora un padre con un niño con discapacidad, ¿qué consejo podríamos darle? Cuatro consejos para un padre y una mamá con un niño con discapacidad. ¿Qué le podemos decir? Yo le diría que lo ayude en la medida que pueda, pero que no le ayude más de lo que ayudó a los otros hijos. Ok. Porque yo siempre les decía, si usted le pega a su niño, dentro de paréntesis normal, porque se sube a la mesa a hacer rabietas, y entonces a él no le va a pegar porque hace lo mismo. No le está enseñando usted igual a él que al otro. Entonces, que sean los límites igual al otro niño. Que lo enseñe a ser igual de útil que ha enseñado al otro. A veces, por ejemplo, con las guarderías yo veo que los niños no saben ni llevarse la cuchara a la boca, ¿verdad? Y eso es porque mamita no lo enseñó, ¿verdad? Entonces, el niño tiene las dos manitas, las tiene buenas. Entonces, ¿por qué no enseñarle que se lleve la cucharita a la boca, ¿verdad? Entonces, enseñarle independencia, ¿verdad? Que él puede o que ella puede. Permitirle que él pueda ser igual que los demás. En la medida en que usted le enseñe a ellos a ser igual, el niño va a ser una persona independiente, funcional, feliz. Qué bonito. Y entre más, digamos, entre más normal lo vea usted, más lo va a aceptar la sociedad. Pero si usted siempre lo hace a un lado o siempre lo sobreprotege, entonces él no va a poder aprender a defenderse por sí mismo. Entonces yo diría que lo deje ser feliz, que lo deje que se ensucie, que lo deje que aprenda, que si usted regaña a un niño porque se subió a la mesa a hacer un berrinche, también lo tiene que regañar a él, porque no está excluida su conducta. Si es una mala acción, pues hay que corregir, ¿verdad? Igual, en igualdad de condiciones. Y también son muy capaces, ¿verdad? Son muy inteligentes y saben, a mí no me regañan por esto. Ajá, ellos son muy inteligentes, porque no, digamos, no todas las facultades tienen una limitación. Ok. ¿Verdad? Sí, es muy, muy interesante el tema. En el caso, por ejemplo, usted nos mencionaba antes, ya salió de ser maestra y cualquiera pensaría, vamos a estar un poquito más tranquilos, vamos a pasarla más rico, como dice uno. Ajá. Pero se mete con el tema de las guarderías. ¿Por qué? ¿Por qué sí, complicarse la vida, doña Lea? Cualquiera diría, uy, pero ¿cómo se le ocurre, verdad? Vea, yo estaba ya lista, como ya guardé todo, ¿verdad? Yo dije, ya me voy para la casa, tranquila. Mis hijas ya están estudiando. Mi esposo seguía en el banco. Entonces, feliz. Y en eso llega don Olman Fallas y me dice que por qué no le ayuda a dirigir la guardería, que estaban pensando en abrir una guardería. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo hago? Yo no sé cómo se hace eso. Toda la vida he sido maestra, fui profesora también en Humberto Meloni. Ah, ok. Y yo no sé cómo se hace, cómo dirigir una guardería. Sí había estudiado administración educativa, pero una cosa es estudiarlo y otra cosa es ponerlo en acción, ¿verdad? Claro. Es muy difícil. Y entonces, y nunca me gustó mandar, inclusive todavía me cuesta. Yo creo que por eso Karen cumple un papel muy protagónico en el Secudi, porque yo prefiero decirle las cosas a ella y que ella sea la que se encargue de regañar. Ajá, porque Karencita tiene un carácter que le permite, ella es pequeñita y todo, pero es increíble esa muchacha. Saludo para Karen de una vez. Saludo para Karencita y para todas mis empleadas del Secudi, que son verdaderamente un equipo bastante bueno, diría yo. Excelente para mí. Entonces nos contabas, ya tenías todo guardado ahí y llegó don Olman. Y me dice, ¿verdad? Me dice, doña Lea, pero ayúdeme, vamos a iniciarla y no sé qué.
Y yo, ay, Dios mío, pero es que yo nunca he hecho eso. Entonces llego y le hago el comentario. Yo no sé si todas las parejas son igual, pero yo, por ejemplo, antes de tomar una decisión, bueno, primero se la pido a Dios y después a mi esposo, ¿verdad? Y le digo, fíjate que me comentaron esto y esto. Entonces él se queda así viéndome y me dice, y dígame una cosa, ¿usted quiere continuar? Y le digo yo, no, la verdad que yo lo que tengo pensado es irme para San José y estar más con las niñas y ayudarles más. Y lo que hacemos todas las madres cuando los hijos se van a estudiar a San José. ¿Qué hacen las madres cuando los hijos se van a San José a estudiar? Estamos deseando que nos queden unos días para ir a cocinarles o para ir a lavarles la ropa que tienen ahí y acomodarles al apartamento. Y dígame usted si no me equivoco. Claro. Pero mi esposo todavía estaba en el banco. Entonces me dice, ok, usted nada más para que lo piense antes de tomar cualquier decisión. Si usted acepta ese reto, bueno, si usted se va para San José, me dice, y no acepta lo de la guardería, cuando la niña, cuando se va a lavarles y a hacerles todo lo que quiera hacerles, ellas se van a estudiar y van a estar todo el día en la universidad y usted va a estar sola y yo voy a estar solo aquí. Ay, papá. Entonces yo me puse a pensar que realmente iba a tapar un hueco, iba a destapar otro hueco, ¿verdad? Porque no iba a llegar a ninguna solución. Entonces yo dije, no, mejor, la verdad que si continuaba aquí, continuaba con un trabajo más y estábamos con las 2 carreras de medicina, ¿verdad? Que son bastante costosas. Híjole. Entonces yo dije, no, la verdad que puedo seguirles ayudando más, tal vez desde aquí, que yéndome para San José. Y también el matrimonio, yo pienso que para mí por lo menos ha sido muy importante todos estos años. Y dejar al marido solo como que ahí no. Solito no. Como que tampoco, ¿verdad? Entonces emprendimos lo que fue la guardería. Empezamos como con un nuevo reto, ¿verdad? No sabía absolutamente nada. Más bien Karen sabía más que yo porque ya ella estaba metida en el mundo de las guarderías. ¿Ella inició con usted también? Ella inició como 3 meses después, 2 o 3 meses después de que yo inicié. Pero ella sabía más que yo, entonces ella, digamos, entró como para levantarme, como para ayudarme, ¿verdad? Empezamos 3 personas en ese momento. Y yo, digamos, salía de la escuela a las 4 de la tarde. Ese era mi horario, digamos. Yo trabajaba como de 7 a 4 de la tarde porque tenía 44 lecciones, porque tenía todas las lecciones, porque ya estaba muy cerca de la pensión. Y entonces uno trata ¿verdad? De cerrar bonito. Cerrar bonito, exactamente. Y entonces salía de ahí y me iba a la casa un rato y después venía a chinear chiquitos como hasta las 9 de la noche, hasta que saliera al colegio. Y así empezamos 3 nada más. Ya después Karencita se nos unió como 2 meses después, que ya habíamos abierto, 2 o 3 meses. Y continuamos con el proyecto. Ahora empezamos en las aulas de enseñanza especial, en la mía, la que yo tenía, y en la de doña Zulma León, que era la profesora de retardo mental. Empezamos con esas 2 aulas. No teníamos nada, digamos, nada. Le estoy diciendo que no había mobiliario, no había juguetes, no había cunitas, ¿verdad? Entonces yo fui y le dije al director que cómo iba a hacer para empezar si yo no tenía ni una taza. Y entonces él me compró, y ahí está todavía, un colchón, un encierrito, y así unas cositas, pero le puedo hablar de 4 o 5 cositas. Para que iniciara, sí. Para que iniciara. Y cuando yo llegué a Limas a tocar la puerta, porque eso tenía un costo, y era un costo bastante alto, se queda Neira viéndome y me dice, ¿pero cómo? ¿Usted ya abrió? Le digo yo, sí, porque yo tenía el permiso. Porque sí, yo tenía el permiso. Yo abrí con el permiso del Ministerio de Salud, del CAI. Y me dice, ¿pero cómo va a abrir si no tiene fondos? ¿Cómo lo va a pagar? Las personas están trabajando con usted. Y le digo, ya, ¿y de mi salario? ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, lo que hice fue que hice una cuenta, digamos, me enjarané. Doña Lea, pero no era un dinerito extra en este caso, era más bien fuera para... Por supuesto. Híjole. Entonces, empecé le hice un crédito en BM, ¿verdad? Y entonces ellos me prestaron para que
pudiera empezar, digamos, con la compra de la comida y todo lo demás. Inclusive, por ahí debe estar Paco, que sabe que es cierto lo que estoy diciendo. Cuando hicimos las mesitas, como no tenía mesa para sentar a los chiquitos y las sillitas, yo le dije, vea, hágame la mesa y las sillitas. Y apenas el IMA me pague, yo le pago. Oiga. Y así fue como empezamos. Entonces, de verdad, todo fue como un proceso. Empezamos, como le digo, con muchas limitaciones. En ese momento que abrió también una muchacha en Aguabuena, Helencita. Ella, inclusive, yo creo que tenía más limitaciones que yo, porque yo por lo menos tenía el amparo de que era maestra. Entonces tenía un salario maestra, ¿verdad? Y tenía el apoyo de mi esposo. Él me decía, bueno, lo que sea, yo la apoyo, pero yo sabía que no estaba muy contento. Muy contento. Bueno, pero igual él me empujó, ¿verdad? Entonces, así empezamos, Ricardo. No fue una tarea fácil, ¿verdad? No fue nada fácil. Y había muchas limitaciones. Había niños muy, muy pobres. Niños que llegaban sin comidita, mal vestiditos a veces, ¿verdad? Sucitos o así. Y había que cambiarlos, Entonces yo me iba y usted me veía en las piscinas ahí, la americana, buscando ropita para comprarles, para cambiarlos y asearlos. Y que los chiquitos estuvieran en un lugar limpiecito. Y así muchas madres, digamos, pudieron continuar sus estudios en el colegio Cindea, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, ¿eran niños, hijos de estudiantes del Cindea, nocturno, digamos? Exactamente, eran madres jovencitas y otras un poco más maduritas que llegaban a estudiar al colegio y no tenían dónde dejar los niños. Entonces empezamos como con 10 niños, creo. 10, ya después eran 20, y así se fueron multiplicando, y hoy en día tenemos 81 niños ahí, ¿verdad? ¿En esa guardería? En esa guardería. Wow. Y en ese momento, doña Lea, cuando usted dice, bueno, empezamos con 10, ahora van 20, ¿qué pasaba por su cabeza, digamos? Porque ya supongo que habían más cositas dentro de las guarderías, ¿verdad? Ajá. Pero hagamos una cosa, cuéntenos eso después del corte comercial, ¿está bien? Sí, claro.
Cotobruz Televisión, un canal con seriedad, responsabilidad y mucho respeto a los televidentes. Somos la nueva imagen del cantón. Estamos en Cable Centro, Canal 102, para todo Aguabuena, Sabalito y muy pronto para San Vito. Cotobruz Televisión, un canal para todos. Bien, doña Lea, volvemos del corte. Estamos hablando antes sobre cuando usted empezó con la guardería del Cindea, de pronto eran 10 estudiantes, después eran 20 y así crecieron. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? Bueno, imagínese un montón de experiencia, porque al principio no sabía cómo manejar los niños, no sabía cuánto personal necesitaba, no sabía nada con respecto a presupuestos, ¿verdad? Gracias a Dios tengo a Ronnie a la par, que ese ha sido banquero de toda su vida. Ahí estaba lo ordenado. Y una parte, o sea, y muy buen administrador del dinero, entonces él me ayudaba en esa parte, ¿verdad? Pero sí, la guardería iba creciendo y junto al crecimiento eran muchos más niños, teníamos que ver cómo hacíamos para agrandar el recinto, ¿verdad? Porque ya no eran ni 10 ni 20, sino que ya iban 40, iban 50, wow, iban 60, ¿verdad? Y también era más responsabilidad, va creciendo, ¿verdad? Qué increíble. Y bueno, ahí con la ayuda de Dios, de Karen, de la experiencia, fuimos manejando esto, ¿verdad? Hasta que después llegó se presentó la otra oportunidad de administrar el Secudi. En este caso el Secudi, ¿qué tal fue eso? ¿Cómo se dio lo del Secudi? Bueno, era que en ningún momento fue mi intención agarrar otro trabajo más, digamos, no estaba dentro de mis planes, sino que me llegó una invitación de la Municipalidad de Cotobruz, invitándome a que participara en la licitación. En la vida había participado yo en una licitación, ni idea de cómo hacerlo, porque no. Y bueno, en ese momento estaba Ligia, que me imagino que la conoció. Para mí Ligia era como un ángel, yo la quise montones y todavía no dejo de recordarla. Ligia creo que fue la que me hizo la invitación para que participara, porque en ese momento ella era la proveedora municipal. Entonces, yo dije, ya, no pierdo nada con participar, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue eso, doña Lea? Eso fue en el 2018. 2018. Ajá. Hace poquito también, entonces. Sí, más o menos. Yo salí en el 2017 de la escuela. Okay. Y el Secudi se me presentó en el 2018. Vamos a ver, para entendernos bien, la guardería del Cindea, usted la manejó mientras todavía estaba como maestra, ¿verdad? Sí, 6 meses antes de que yo me pensionara. Ah, ok. Usted se pensionó en el 2017. 2017. Y ahí estabas con la del Cindea. Ajá. Un año después. La guardería del Cindea se llama El Mundo Mágico de los Niños. Mundo Mágico de los Niños, Cotobruz. Okay. Sí. Muy bien. Y un año después fue la oportunidad del Secudi. Un año después fue la oportunidad del Secudi. Fue entonces. Fue una invitación, digamos, a que participara, nada más. En esa oportunidad participamos 5 personas, ¿verdad? Y yo quedé ganadora, y no le digo que fue por una gran mayoría ni nada por el estilo, fue por un punto. Oye. Sí. Había gente muy buena y muy capaz participando. ¿Y cómo ha sido esa experiencia con Secudi? ¿Dónde se inició? ¿Estaban las instalaciones que están ahorita actualmente? ¿O? Sí, esas instalaciones ya tenían como 4 años de funcionamiento. Había estado otra muchacha que también hizo una muy buena labor, pero como le digo, ya es un concurso, como un concurso docente, ¿verdad? Y entonces en esa oportunidad ella participó también, y participamos, como le digo, 5 más, y yo quedé elegida. Muy bien. Entonces fue un nuevo desafío, ¿verdad? Ya que estábamos en lo mismo en el mundo de las guarderías, pues hacerle frente a otra, pues era todo un reto, pero ya teníamos un poco más de experiencia. Pero son diferentes, o presentaba alguna diferencia entre una y otra, por así decirlo, administrativamente son bastante diferentes. Por ejemplo, en Secudi trabajan alrededor de 12 personas, ¿verdad? En el Cindea tenemos como 7 personas, ¿verdad? La población es la misma, lo que pasa es que los horarios son como diferentes.
En el SINDEA podemos trabajar como 3 horarios, ¿verdad? Mientras que el SECUDI atiende desde lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Inclusive Karencita llega desde las 6. Hay 2 personas que llegan como desde las 6 de la mañana, porque preparan desayunos, y hay niños que los padres entran a las 7 de la mañana. Entonces, desde antes de las 7 ya el SECUDI está abierto. Wow. En el SECUDI tenemos profesor de inglés, tenemos profesor de educación física, tenemos, digamos, las diferentes especialidades. Tenemos educación preescolar, ¿verdad? Que es reconocido por el MEP. Qué bien. Sí, y tenemos, digamos, en cada sección hay una maestra y sus asistentes. No quiere decir que en el SINDEA no lo tenga, sí lo tenemos también. Lo que pasa es que como el SINDEA funciona más como de noche, entonces, digamos, los horarios no son tan extensos de los docentes, sino que son como que se da como 3 horarios ahí, ¿verdad? Ok. Mientras que el SECUDI es más corrido. Bueno, permite más flexibilidad de horario, en este caso más amplitud de horario. ¿Cierto? Exactamente. Por ejemplo, se requiere más personal que esté todo el día, mientras que en el SINDEA se abre a las 10 de la mañana, se cierra a las 10 de la noche. Pero entonces, por ejemplo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde hay cierta cantidad de niños. De las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche hay muchos niños de la escuela, por ejemplo. Después entra otra partida de niños que es en la noche, ¿verdad? Que son los niños que van, de las madres estas que estudian en el colegio nocturno. Entonces son como horarios diferentes. Pero sí, el SECUDI nos ofrece muchos servicios, ¿verdad? Hablemos un poquito de eso, ¿verdad? Porque la gente, yo estoy seguro que han escuchado SECUDI en muchos casos, pero algunos todavía no saben específicamente qué se ofrece ahí. Usted nos decía que entran desde tempranito para ofrecer desayunos, entonces hay un comedor, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tiempos de alimentación le ofrecen a los niños? Tenemos 4 tiempos de alimentación. El niño entra, desayuna, después tiene merienda, después almuerzo, después otra vez la merienda de la tarde, ¿verdad? Muy bien. Es la última merienda, digamos. Y eso se da como entre las 2 y las 3 de la tarde. Después, no solamente se les da un menú así al azar, no. Es un menú que lo diseña una nutricionista, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir al pie de la letra lo que la nutricionista nos marca en el menú, ¿verdad? Ok. Para aportar, supongo que los nutrientes de las edades en niños de desarrollo, ¿no? Sí. Y después existen 2 menús, lo que son las dietas blandas y lo que son, digamos, los niños ya grandes, los que ya comen, ¿verdad? Porque Cierto. los chiquititos después hay que tener el cuidado también de que, por ejemplo, si el niño es alérgico, entonces la señora en la cocina tiene una pizarrita y ahí dice, Ricardo es alérgico a la lechita, a la leche, intolerante a la lactosa, por ejemplo. Fulanita no puede comer galletas, el otro tal cosa, ¿verdad? Entonces hay que tener todos esos cuidados. ¿Sí? Bien. Y en las 2 guarderías se da ese servicio. Sí, es un trabajo delicado también, Delicado. ¿verdad? Tienen que estar Entonces pendientes. tenemos los 4 tiempos de alimentación. Ajá. Tenemos el servicio de terapia del lenguaje para los niños que tienen dificultades en el lenguaje. Tenemos la docente de inglés. Tenemos 2 profesoras de inglés, ¿verdad? 2 teachers. Y hay como, me parece que son 5 niñeras, Wow. ¿verdad? Que ayudan a cuidar a los niños. Doña Lea, pero usted nos decía antes, hablamos de las dietas blandas y esos de niños pequeñitos, ¿verdad? ¿Desde qué edad eso? ¿Cuál es la edad mínima que reciben en el SECUDI? Bueno, Ricardo, hemos tenido niños desde los 12 días de nacidos porque así lo llevó la mamá, pero yo recomendaría que por lo menos de 3 meses en adelante, ¿verdad? Porque están tan chiquititos. Ese bebé nos partía el alma a nosotros cuando llegaba tan chiquitito, ¿verdad? Y si la mamá tiene que trabajar o tiene que ver cómo hace para que ellos puedan comer, y la mamá tiene que dejarlo, ¿verdad? Pero sí tenemos niños muy pequeñitos. En ese momento creo que el bebé más pequeño no tiene el año. Ese es el más chiquitito que hay ahorita. Yo creo que tiene como 10 meses. Wow. Pero sí hemos tenido bebés de días de nacido. ¿Y cómo funciona el asunto con por ejemplo, hemos escuchado y por experiencia con la hija, uno dice, bueno, la lactancia materna exclusiva como alimentación a los niños pequeños, ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, por ejemplo, ellas congelan la leche. Ah, ok. ¿Verdad? Y hay una cuestión para calentarla especial. Entonces con eso se le daba al bebé, ¿verdad? La lechita.
A veces las madres llegan a darles también, dependiendo del horario que tengan. ¿Se permite ese espacio también? Sí, se permite, sí. Y supongo que uno que otro con fórmula, ¿verdad? Uno que otro con fórmula. En algún caso. Después, el IMAS es el que costea todos los, digamos, el costo total, digamos, de todo lo da el IMAS. Sin embargo, los padres tienen que comprar su lechita porque Ricardo no toma la misma leche que toma Leda, ¿verdad? Porque Ricardito es intolerante a la lactosa. Entonces, hay que tener ese cuidado. O sea, las madres tienen que saber que, por ejemplo, la leche, los pañales, la cremita que usan para cambiar al bebé, la colonia, las colitas, todas esas cosas son cosas muy personales, el cepillito de dientes. Eso sí lo tienen que aportar los padres, ¿verdad? Tienen que llevar el bolsito, por así decirlo, con todo lo necesario. Después, es muy importante recalcarte que el Secuy es de la Municipalidad de Cotobruz. Es un proyecto puramente de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, lo que es el edificio puramente es municipal, ¿verdad? Y ¿con qué nos mantenemos? Nos mantenemos con subsidios de IMAS. Y también tenemos un paquete, por así decirlo, que es mixto, ¿verdad? Que es que los padres pagan. Pero a los padres que pagan no se les cobra más de lo que nos paga IMAS a nosotros por niño. Se mantiene como un estándar. Se mantiene un estándar. Entonces, hay padres de privados que no pagan, digamos, la totalidad, sino que pagan solamente medio tiempo. Inclusive ellos pueden asistir medio tiempo. Y bueno, ¿y qué hago yo con esas ganancias, digamos, por así decirlo? En realidad, digamos, 131,000 colones, que es lo que nos paga el IMAS por cada niño, no cubre, digamos, la totalidad de los gastos que hay, porque si usted ve que, por ejemplo, más de 12 personas de personal, claro, la luz, el agua, porque absolutamente todos los gastos tenemos que pagarlos de ahí. Entonces lo que hacemos es, para poder darles educación, todo lo que son los pluses, educación física, inglés, terapia de lenguaje, todo eso lo pagamos con eso, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos que darle mantenimiento al edificio para que el edificio se mantenga en óptimas condiciones, ¿verdad? Porque la municipalidad no puede con tanto. Claro, imagínate. Entonces, nosotros, digamos, utilizamos ese dinero como para eso. Y sí, bueno, gracias a eso se permite y se puede dar, bueno, se sufraga todos los gastos, ¿verdad? Sí, ahí yo pienso que nosotros somos buenos administradores en ese sentido porque en realidad el costo de vida ha subido muchísimo y el subsidio que da el IMAS siempre se ha mantenido. Entonces, por más que suba, tenemos el mismo presupuesto. Entonces tenemos que ver, digamos, cómo lo estiramos para que podamos dar tanta calidad, digamos, con el mismo presupuesto. Qué bien, qué bonito escuchar eso porque yo pienso, doña Leda, que se necesita vocación, ¿verdad? Para entrarle a una labor con tanta responsabilidad como la que es cuidar niños, ¿verdad? Inclusive como padres, que los padres se sientan seguros de que sus niños estén ahí y ustedes, pues, estar pendiente de absolutamente todo, ¿verdad? Para que no vaya a pasar nada. Así es. Es una labor muy complicada y es un compromiso muy grande, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, bueno, lo voy a cuidar, pero hay que estar al tanto, digamos, de que si ese niño no comió hoy, que se le puede avisar a la mamá que el niño no comió, que ese niño vino resfriado, si este niño no le echaron el abriguito hoy, ¿verdad? Y está el tiempo frío. Entonces, es mucho compromiso de parte más que todo el personal que trabaja directamente con el niño, ¿verdad? Doña Leda, ¿y hay alguna experiencia con Secuy que, no sé, alguna anécdota, puede ser vacilona, puede ser interesante, algo que haya pasado dentro del Secuy que nos pueda contar o no mucho? Bueno, yo pienso que lo más tenso que nos ha pasado es cuando hemos tenido que licitar, ¿verdad? Entonces nos unimos todas y estamos con esa angustia de que no sabemos si nos van a elegir. Entonces no es tanto porque usted pueda continuar o no con su trabajo, porque uno, por ejemplo, yo tengo mi pensión y uno dice, bueno, yo vivo de eso, pero resulta que 11 personas que dependen de este salario, ¿verdad? Claro. Entonces, dejarlo sin trabajo de noche a la mañana. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y qué va a pasar con los niños? Si cuando entra una niñera nueva y la niñera va a alzar al bebé, el bebé llora porque
no la conoce. Ahora, ¿qué tal sería, don Ricardo, que en el momento en que hay una licitación se cambia absolutamente todo el personal? Porque usted cuando participa en una licitación pública, usted es una empresa. Usted participa como empresa con todos sus empleados. Entonces, ¿qué pasaría? Que los niños llegan de un día a otro y ya no está Leda, no está Karen, no está Surgeri, no está nadie, ¿verdad? Todas se fueron. O sea, la frustración que puede sentir un niño de ver que no hay nadie conocido. Sí. Entonces, yo pienso que debería de hacerse algo, ¿verdad? Para que no se tengan que estar cambiando. Claro. Entonces, cada vez que en 2 oportunidades que he estado en el Secudi y que ha habido licitación pública, eso es súper estresante para nosotras, para todas, porque uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? Y como te digo, no es tanto porque yo me vaya, no, eso es lo menos, es todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Las familias que dependen de eso, los niños, es todo un tema, ¿no? Sí, y es que yo pienso que en el momento en que usted toma las riendas de un proyecto como estos, es un compromiso muy grande, muy, muy grande, porque yo quiero que los niños coman bien, yo quiero que ellos estén bien, yo quiero que los niños sean felices. Entonces, ese compromiso a veces no siempre la gente lo tiene, ¿verdad? Eso se adquiere con el tiempo. Entonces, transmitírselo a las muchachas, que ellas vivan eso, ¿verdad? De día a día, de que los niños, yo siempre le he dicho, los niños nacieron para ser felices, ¿verdad? Y eso es verdad. Cierto. Qué bonito. ¿Se imaginó usted en el momento, por ejemplo, que don Olman le habló sobre la guardería del Cindea, que iba a llegar hasta este punto? Nunca, don Ricardo. Yo siempre he pensado que las metas inician con un sueño, ¿verdad? Cuando yo me monté en ese barco, digamos, yo no tenía la menor idea de lo que podía hacer, pero yo dije, bueno, si es con niños y si hay alguna forma en que yo pueda seguir ayudando, en que pueda seguir sirviéndole a los niños, pues me monto en el barco, ¿verdad? ¿Qué manera? Sí, y así es. Entonces yo pienso que se requiere mucho compromiso, ¿verdad? Mucho compromiso y mucha sensibilidad para trabajar con niños. ¿Qué sigue, doña Lea? ¿Qué sigue? Ya está el Secudi y la guardería del Cindea. ¿Qué más? ¿Qué proyectos vienen aparte de esto? Bueno, yo ahorita, así como en mente, tal vez por ahí otra guardería, ¿verdad? Para no perder la costumbre, como dicen. Perder la costumbre. Pero de momento no. Lo que me gustaría, digamos, en un futuro sería ser abuela, ¿verdad? Oiga, pero bueno, ahí. Pero eso lo deciden mis hijas. Pero sí, podría ser que más adelante pensemos en otra guardería. Pero de momento estamos bien así. Qué bonito, doña Lea. Queremos agradecerle por sacar el ratito para estar acá con nosotros, para compartir con nosotros esas experiencias, esos momentos tan bonitos. Sabemos que, bueno, es una mujer muy ocupada también, ¿verdad? Entonces le agradecemos muchísimo por sacar ese ratito. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que les agradezco porque son personas muy amables y siempre han estado trabajando con nosotros, ¿verdad? y agradezco, digamos, al pueblo de Cotobruz por la preferencia que nos ha dado, ¿verdad? En guarderías, porque siempre han confiado en nosotros, ¿verdad? Yo creo que ya Secudi y Cindea son una imagen positiva en el cantón, ¿verdad? Y ha sido gracias a la confianza que nos dan, ¿verdad? A la preferencia. Y quiero aprovechar también para agradecerle a Limas y a la Municipalidad de Cotobruz, ¿verdad? Por habernos escogido. Excelente, muchísimas gracias, doña Lea. A todos ustedes que nos ven o nos escuchan a través de las plataformas de podcast, queremos agradecerles por llegar hasta acá, recordándoles que nos sigan en redes sociales, van a aparecer como por aquí, para que estén pendientes de todo el contenido que vamos a subir pronto. Muchísimas gracias y hasta aquí el episodio de hoy.